Especiales y amados, hoy vamos a ver evidencias en el proceso de creación del ser humano y de redención que nos prueban el gran amor de Dios y la manera especial en que nosotros fuimos creados. Pero antes, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Excelso Dios y amante Padre Celestial, alabado, glorificado y santificado sea tu nombre. Gracias te damos por tu amor y misericordia, y en estos momentos rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija en la exposición de tu palabra y a cada uno de nuestros oyentes, para que al final de esta exposición se encuentre más cerca de ti y convencido de su valor y de lo importante, Señor, que cada uno de nosotros somos para ti, por la manera especial en que nos creaste y por la manera especial y única en que nos has redimido a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Todos lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver nuestro primer texto en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el principio de la creación, Dios creó al hombre de una manera particular, pero para saber que fuimos creados de una manera particular, tenemos que hacer un contraste de cómo fueron creadas las demás cosas. En Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y en el verso 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. En los primeros días de la creación del ser humano, Dios mandaba las cosas a que existieran, o en el caso de la atmósfera terrestre, hizo una separación entre el agua que estaba debajo sobre la tierra y el agua que estaba encima, creando nuestra atmósfera terrestre, creando los cielos y permitiendo que se descubriese lo seco. Fíjense cómo Dios obra y hace que las cosas surgen a través de un mandato verbal. Al finalizar cada una de las cosas que iba creando, Dios pronunciaba y vio Dios que era bueno, y era bueno en gran manera. Así que la luz que alumbra nuestro planeta el primer día de la creación era la luz que provenía de Dios mismo y surgió a su mandato. No es de extrañar que Dios pueda alumbrar un planeta. Así está predicho en Apocalipsis que ocurrirá con la tierra nueva, cuando nos dice que no habrá necesidad de sol, ni luna, ni de estrellas, porque Dios mismo la alumbrará con su resplandor. En el día 2 hizo esa separación de las aguas, permitiendo que quedara una porción de tierra seca al descubierto, un solo mar, un río que se dividía en 4 ramales, como vemos más adelante en Génesis, y una atmósfera líquida. En el tercer día hizo toda clase de plantas, tanto los árboles, las enredaderas, todo tipo de plantas. En el cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas constitutivos de nuestro sistema solar. En el quinto día hizo las aves que vuelan sobre los cielos y todas las bestias y peces y demás criaturas que se encuentran en los mares. Por eso no es de extrañar la similitud existente entre las aves del cielo en algunos aspectos fisiológicos y funcionales y los animales que se encuentran en el agua. Luego, en el sexto día, Dios ordenó a la tierra que produjera todos los animales que se mueven sobre la tierra. Fíjense en las palabras y los conceptos claves. Dios ordenó, Dios mandó, Dios llamó, Dios estableció que hubiera separación en el caso de las aguas. Pero al momento de crear al ser humano, no se dice ni que mandó, ni de que separó, ni de que ordenó. Dice: hagamos. Fíjense que Génesis 1:2 está implícito que estaba presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y sabemos que el Hijo estaba porque Juan 1:1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Así que la divinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dicen: hagamos al hombre. Pero no dice: hagamos al hombre del polvo de la tierra y produzca la tierra hombres vivientes.
No es lo que nos dice el relato bíblico. Nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Significa que hay un patrón determinado. ¿Y cuál es el patrón? Dios mismo, la divinidad misma. Aunque el ser humano no fue creado con la misma materia de Dios, sino que fue creado con los materiales que Dios utilizó para formar la tierra. Por eso el hombre fue formado del polvo de la tierra. El hombre, sin embargo, es hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero ser hecho a imagen y semejanza de Dios no significa ser igual a Dios. Esa fue la trampa que Satanás le tendió a Adán y Eva cuando les prometió que si comían del árbol de la sabiduría del bien y del mal, en lugar de morir como Dios les había advertido, les dijo que ellos iban a llegar a ser como dioses. No había forma en que la criatura pudiera ser idéntica a su creador, pero sí podía ser similar, sí podía tener semejanzas. Y de eso se trata la especialidad del ser humano, en que a diferencia de todas las demás cosas creadas en la tierra, como las plantas, como los animales terrestres, los animales acuáticos y las aves que se mueven sobre los cielos, ninguna de ellas fue creada a imagen y semejanza del Creador. Solamente el ser humano fue creado a imagen y semejanza del Creador. Pero la creación particular, especial del hombre, no se limita a haber sido hecho conforme al modelo, conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. También en la forma en que fue creado. Dice la Escritura que formó Dios al hombre. Yo quisiera poder imaginarme, o quisiera que en algún momento, cuando lleguemos al cielo después de la segunda venida de Cristo Jesús, el Señor nos pudiera presentar una película y pudiéramos ver cómo Dios nos fue formando, cómo juntó ese polvo de la tierra, cómo fue formando cada célula, cada órgano, cada sistema, y fue dándole forma, unidad, propósito, hasta que finalmente sopló en la nariz de Adán aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. La expresión alma viviente, aprovechamos para corregir, no significa algo separado del cuerpo material. Alma viviente, si vamos al original hebreo, se refiere a la unión del polvo de la tierra con el soplo de vida que Dios dio. Aunque sabemos que las plantas no tendrían vida si Dios no se las hubiera otorgado, que ninguna criatura que se mueve en los cielos, en la tierra, sobre las aguas o debajo de las aguas puede tener vida si Dios no se la da, es significativo el hecho de que registra las Escrituras que directamente en nuestra nariz Dios sopló aliento de vida para convertir a nuestros primeros padres en un ser viviente. Es también significativo que mientras a los demás seres en la creación fueron creados con sus parejas, Adán tuvo que sentir la necesidad de tener una pareja, y fue de su costilla, no de su cabeza, no de sus pies, que Dios formó a su compañera, a su ayuda idónea, a Eva, luego de haber hecho que Adán tuviera un sueño profundo para que no sintiera cuando le fue sacada una costilla y de ella fue formada su mujer. Así que vemos un acto maravilloso de creación de parte de Dios. Cuando tú sientas que no vales nada, cuando Satanás quiera atacar tu mente y decir, mira, a Dios no le interesas, a tu familia no le interesas, a la sociedad no le interesas, tú no le importas a nadie, no le creas. Esa es una mentira, porque tú fuiste creado de una manera especial por Dios. Tú eres la creación especial de Dios. Tú eres lo más valioso y lo más hermoso que hay para Dios. ¿Sabes algo? Nuestra vida no se deriva del mono. No fuimos producto de un caldo de proteínas
en un planeta hipercalentado, lleno de actividad volcánica, que comenzó a formar bacterias, algas, luego trilobitas y luego otras estructuras de vida más organizadas hasta llegar al mono y del mono llegar al ser humano a través de sucesivas evoluciones. Somos producto de una creación directa por parte de Dios en el sexto día de la creación. Y eso quiere decir que somos importantes a los ojos de Dios, que somos valiosos ante los ojos de Dios. Y es por eso que aún desde antes de habernos creado y conociendo Dios el fin desde el principio, diseñó un plan de salvación sabiendo que nos íbamos a apartar de Él y que íbamos a caer en pecado. Hay una historia que se repite muchas veces en diferentes sermones y que escuchamos por la radio. La historia de un niño que con mucho esfuerzo y sacrificio construyó una embarcación de madera pequeña, a escala, de juguete, y solía jugar con ella en el río. Un día esta embarcación se extravió, se le perdió, se fue río abajo. Pasaron mucho tiempo, pasaron muchos años, y este joven se hizo adulto y un día ve en una estantería, en una tienda, esa embarcación y la pudo reconocer como suya y pagó una gran suma de dinero por la embarcación. Aunque él la había creado, tuvo que pagar un precio por ella. Fíjense que Dios nos creó de una manera especial. Nos hizo las advertencias como raza humana de qué no debíamos hacer. Le dijo a Adán y Eva que del fruto del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, no podrían comer, no debían comer de él. Y les advirtió las consecuencias. Sin embargo, lo hicieron, pecaron, entregándose de esta manera ante el enemigo de Dios. Pero Dios, al igual que aquel niño, ya había preestablecido un plan. En el caso del niño no había preestablecido un plan, pero Dios sí había preestablecido un plan, porque ya tenía conocimiento que nos íbamos a perder para que la raza humana pudiera ser redimida, para que la raza humana pudiera ser salvada, para que la raza humana pudiera regresar al jardín del Edén. Y ese plan era a través de Jesús, de ese verbo que existía en el principio, que estaba con Dios, que era Dios y sin el cual nada de lo que existe hubiera existido, parafraseando, ¿verdad?, nuestras propias palabras, Juan 1, del 1 al 4. Así que ese ser que había recibido directamente el soplo de Dios, había sido creado con autonomía moral, que significa libre albedrío, que es otra característica divina en el ser humano, había caído. Habíamos sido creados para regir este planeta Tierra y ahora nos convertíamos en esclavos de un ser que había sido expulsado del cielo y que al haber hecho caer a Adán en pecado, usurpaba el trono y el dominio que Dios le había dado a Adán y Eva. Pero Dios no iba a permitir que las cosas quedaran así. Así que desde el principio les dio señales a Adán y Eva de cuál iba a ser el curso de acción. Les estableció que iba a haber una lucha, iba a haber una guerra entre la descendencia de Adán y Eva y la serpiente. La serpiente heriría, parafraseando Génesis 3:15, a la descendencia de Adán y Eva en el calcañar, en el pie. Pero esa descendencia, esa simiente, heriría a Satanás en la cabeza, una herida mortal. Así que desde la creación Dios le dijo, mira, van a tener la victoria al final. Tu descendencia va a tener la victoria, va a haber redención, pero va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Algo que Dios no quería que la raza humana experimentara, y menos Jesucristo, tuvo que formar parte y forma parte todavía de nuestro estilo de vida diaria como consecuencia de la maldad y del pecado,
pero es algo que Dios ha de resolver y va a resolver. Pero no creas las mentiras de Satanás, repito. No creas que estás perdido y sin esperanza, porque Dios tiene un plan. Primera de Pedro 1, 18 al 20 nos dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así queda evidenciado en la Sagrada Escritura que Dios ya había establecido un plan de salvación, que Dios ya había establecido a Jesús como nuestra alternativa de salvación, de redención y de vida eterna. Claro está, si nosotros le aceptamos, porque somos especiales para Dios por creación y por redención, porque la sangre preciosa de Cristo Jesús no fue derramada por ninguna otra cosa creada, sino exclusivamente por la raza humana. Exclusivamente por quien mencioné, por la raza humana, a la cual le había dado todo lo necesario para su subsistencia: el agua, el sol, la luna, las estrellas, para que tuviera luz, para que tuviera luz de día, tuviera luz de noche, para que las plantas prosperaran, para saciar su sed, para todas nuestras necesidades. Dios había hecho provisión e hizo provisión para la mayor de todas nuestras necesidades, para la salvación y la redención. En el mismo jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron que ver horrorizados cómo, para cubrir una de las consecuencias del pecado, que se dieron cuenta que estaban desnudos, Dios tuvo que coserle túnicas de pieles, o mejor dicho, no estaba obligado a hacerlo, lo quiso hacer para demostrarle su amor. Ellos cosieron para sí unos delantares con hojas de plantas, símbolo de lo inútil que son los esfuerzos humanos. Dios, en cambio, le hizo una vestidura de mayor duración, permanente, de pieles de animales, demostrando que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y fíjate que nos dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una invitación universal. Está de nuestra parte aceptarla o rechazarla. Aceptarla para vivir, rechazarla para morir, porque desde nuestra creación Dios estuvo dando muestras abundantes de su amor. Hay una cita de la hermana White que quiero compartir con ustedes. Nos dice: en la creación del hombre fue manifiesta la intervención de un Dios personal. Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano era perfecto en toda su ordenación, pero no tenía vida. Entonces un Dios personal, existente de por sí, o sea que tiene vida en sí mismo, sopló en ese cuerpo el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser inteligente, vivo, que respiraba. Todas las partes del organismo humano entraron en acción: el corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las percepciones de la mente. Todo inició su funcionamiento y todo fue puesto bajo ley. El hombre llegó a ser un alma viviente. Por Jesucristo, un Dios personal creó al hombre y le dotó de inteligencia y poder. CPI 133.2. Ahí reitera lo que venimos diciendo: la obra maravillosa de Dios, la obra cumbre de la creación eres tú. No te dejes engañar por las trampas del enemigo, que quiere hacerte ver o que quiere que tú creas
que eres una porquería. Eres lo más valioso ante los ojos de Dios. No te dejes destruir tu autoestima por el enemigo de las almas. Estamos en una guerra, pero seremos victoriosos a través de la sangre de Cristo Jesús. Tenemos que aprendernos a ver como Dios nos ve. Dios nos ve no como somos, sino como podemos llegar a ser si nos dejamos transformar por el Espíritu Santo. Y miren algunos versículos de la Biblia que nos dicen cómo nos ve Dios cuando permitimos que su sangre preciosa nos purifique de nuestras faltas y pecados y su Santo Espíritu nos dirija. En 1 de Pedro 2, 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Malaquías 3:7 nos dice: serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Los perdonaré como un hombre perdona al hijo que lo sirve. Esa promesa para el hombre que se arrepiente de sus malos caminos y busca a Dios es una promesa para nosotros también. Si nos allegamos a Dios cuando nos sentimos desamparados, Dios va a obrar nuestra purificación, como obró la purificación del pueblo de Israel, a quienes se les dirigieron estas palabras en el capítulo 3 de Malaquías. Si nos acercamos con una fe humilde, con una fe confiada, sabemos que Dios no nos va a rechazar porque es Dios el que nos está llamando. Adán y Eva se escondieron. ¿Quién los llamó? Dios. ¿Qué nos dice Jesús a través del apóstol Juan en Apocalipsis 3:20? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Nada más y nada menos que la divinidad quiere sentarse a cenar contigo. Dios quiere compartir su vida contigo. ¿Cómo tú te sentirías si una persona prestigiosa, de poder, un gran gobernante de un país importante del mundo, te invita a cenar? ¿Rechazarías la invitación? Lo más probable es que no. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la invitación que Dios nos hace? Dios es el gobernante y el rector del universo y nos está invitando a compartir nuestra vida con Él. Nos está invitando a que le permitamos estar presente en nuestro andar diario a través del Espíritu Santo. Nos está diciendo: mira, hay una línea directa de comunicación conmigo a través de la oración. ¿Qué más tienes que entender o que conocer para reconocer que a Dios le importas y que Dios te ama y que Dios quiere salvarte, que eres importante para Dios, no por lo que tienes, no por lo que sabes, sino simplemente por haber existido en el mundo que Dios creó y ser descendiente de nuestros primeros padres, Adán y Eva? Eres importante para Dios porque te creó. Eres importante para Dios porque derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para darte salvación y vida eterna. Así que somos especiales y amados. Lo evidencia la creación, lo evidencia la redención, y permite que esta realidad transforme tu vida y le dé la importancia y el valor que debes darle a tu propia existencia y a la de los demás seres humanos, también creados a imagen y semejanza de Dios. Dios te bendiga.